una colaboración entre AECIMA, CESAM y Amando Océano, una colaboración muy linda que pronto nos vamos a presentar cada uno. Yo voy a empezar presentando a Amando Océano. Amando Océano es un proyecto que busca inspirar amor sobre el océano y su ecosistema, a través de pues, enseñar la biodiversidad extrema que tenemos aquí en Puerto Rico y la importancia de por qué debemos cuidar y proteger nuestras costas. Nos pueden buscar en Instagram y Facebook a través de Amando Océano PR. Ahora le puedo pasar el batón a Omar o Yelo si quieren presentar sobre las organizaciones. Sí, nada, mi nombre es Omar Sayas, yo soy el presidente de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Marinas de la UPR en Mayagüez. Al igual que Amando Océano, también nosotros somos una organización, ¿verdad?, estudiantil, que se dedica a la cuestión de llevar a la comunidad temas educativos y demás sobre lo que es la ciencia marina y el océano, incluyendo actividades como limpiezas de playa y charlas educativas con estudiantes. Ahora lo dejamos por ahí con César. Con Yeloni Fuentes de CESAM. Yo soy la coordinadora de CESAM, el capítulo estudiantil de la Sociedad de Ambiente Marino. Nuestra asociación, como Amando Océano y AECIMA, nosotros ayudamos a concientizar a las personas sobre lo que es el ambiente marino. Lo hacemos desde a las personas, desde los niños hasta los más adultos. Siempre nos mantenemos al tanto sobre lo que está pasando y hacemos distintas investigaciones con los profesores y mentores que tenemos accesibles. De verdad que es un placer estar aquí en esta presentación con Graciela y Andrés. Nada, quiero agradecer también, ¿verdad?, de parte de todos, gracias por estar aquí, tanto a los que están desde el Facebook Live y a los que están en Zoom. Recuerden que estamos también en Facebook Live por la página de Amando Océano. También lo voy a compartir en la página de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Marinas. Hay alguien ahí que no tiene mute. Sí, es importante que todos mantengan sus micrófonos apagados para que pues, la charla pueda fluir mejor. Sí, preguntas que tengan y demás pueden escribirlas en el chat y entonces se le contestan. Si no se le contestan mientras se da la charla, ¿verdad?, pues se le contesta al final. Nada, quiero presentar hoy tenemos con nosotros a dos conferenciantes. Tenemos a Graciela García y Andrés Maldonado. Graciela es especialista en hábitats y en creación de planes de manejo. Trabaja para el Caribbean Fisheries and Management Council. Y Andrés es un pescador comercial del área de Cabo Rojo. Ambos los conozco personalmente, son excelentes personas y profesionales y siempre están a la disposición de todo y estoy seguro que resuelven cualquier duda que usted tenga. Así que los dejo con ellos. Ok, vamos a empezar a compartir el video. Hola, buenas tardes. Aquí Graciela. Andy, ¿está por ahí? Sí, estoy por acá. Saludos. Saludos. Pues nosotros, igual que ustedes, vamos a empezar. Vamos a poner esto aquí. Estamos viendo todo de la pantalla, ¿verdad, Amanda? Sí, todo perfecto, sí. Ok, pues Andy, vamos a empezar por los agradecimientos, porque si usualmente se quedan al final y después uno pasa por ellos muy rápido. Yo quiero, número uno, darle las gracias a ustedes por habernos invitado y a todos los que están oyendo esta conferencia. También quiero darle las gracias a Andy por estar aquí conmigo para compartir la información sobre las vedas. Y quiero, además, aprovechar para darle las gracias a Cristina Olaña, a Noemi Peña y a Wilson Santiago especialmente, porque van a ver unas cuantas cosas que me he robado de sus redes sociales y de sus presentaciones. Así que aprovecho para darle las gracias desde ya. Y mucha información que he obtenido a través de los años por la colaboración con los pescadores comerciales y recreativos y también con los investigadores locales para poder llevarles a ustedes esta información de una forma resumida. Esos son los agradecimientos que tengo por el momento. Andy. No, nada, muchas gracias por la invitación
Y como pescador, pues le daré mi punto de vista y lo poco que conozco de la pesca. Y nada, a sus órdenes siempre. Bueno, pues yo voy a aprovechar, ya que Andy es tan modesto, para decirles, número uno, que Andy ha sido entrevistado por el National Fisherman, una revista americana de mucho calibre, en la época en que estábamos desarrollando el plan de manejo para el carrucho, además de que es un embajador de pescadores y ganador del Gladding Memorial Award del Gulf and Caribbean Fisheries Institute, el Instituto de Pesquerías del Golfo de México y del Caribe. Así que... y llevan unos cuantos añitos trabajando con científicos y lo vamos a ver en una de los slides que tenemos. Vamos a ir sobre la definición de las vedas, dónde se aplican estas vedas, para qué y por qué se establecen estas vedas. Dónde se aplican es importante porque tiene mucho que ver con jurisdicciones geopolíticas en vez de las relaciones o la geografía de los peces en sí. ¿Qué especies se manejan por vedas? ¿Cuándo aplican las vedas? La pregunta principal es si funcionan o no funcionan estas vedas, y ahí Andy y yo vamos a tener un pequeño conversatorio sobre el asunto. Y finalmente, si hay algo que no está claro durante la presentación, aquellos que están monitoreando el chat, les vamos a agradecer que nos lo dejen saber para que Andy y yo podamos explicar lo que no está claro. ¿Ok? Pues seguimos entonces. Una de las cosas más importantes es siempre tener claro el idioma, el lenguaje, las definiciones que uno está utilizando. Y para mí eso es bien importante porque hay veces que uno se refiere a algo y la gente entiende otra cosa y entonces la comunicación se pierde. En este caso, pues la veda puede ser un espacio de tiempo en que está vedado, en que se prohíbe cazar o pescar. En nuestro caso, pescar. Y se prohíbe por la ley, por un estatuto o por un mandato. Yo estoy utilizando en este slide unas imágenes que me robé de las redes sociales que se publican, una de ellas que tiene que ver con el respeto que hay que tener todos, porque todos somos responsables de mantener el recurso. Así que esta es la del ojo amarillo que acaba de terminar el 31 de diciembre. Y una de las próximas que viene por ahí, que es la de la Sama. ¿Okay? Vamos a ver cómo hay una diferencia en la temporada, una diferencia en las áreas geográficas donde se establece esta veda, pero esto es principalmente lo que vamos a estar discutiendo hoy. Andy, este es el reglamento estatal, el 7949 de Puerto Rico, donde define específicamente a lo que se refiere el gobierno local con lo que es una veda. Discutimos sobre esto un minuto. ¿Tú lo lees o...? Claro, como quiera. Si lo quieres leer tú, no hay problema. Ok, no, pues prefiero que lo leas tú. Ok, dice en la veda, prohibición decretada por el secretario cuando en su opinión la información científica corroborada lo aconseje necesario para la protección de la salud pública o para la restauración de una pesquería para limitar parcial o totalmente las siguientes actividades: pescar en lugares específicos, utilizar ciertas artes de pesca o métodos de pescar, pescar parcial o totalmente determinadas especies, por etapa de ciclo de vida, por tamaño, cantidad, por sexo, por época o temporada. Dice que toda veda comprenderá siempre la prohibición de pescar, transportar, tener en posesión, ya sea vivo, muerto, refrigerado, y los organismos que me tapan los organismos semiacuáticos que se protegen, que se pretenden proteger. Exacto. Y entonces, una de las dificultades que tenemos es que no necesariamente todos los mandatos son compatibles entre el Estado y el gobierno federal, pero sí, por ejemplo, Andy, tenemos vedas por especie. Tenemos por tamaño. Exacto, como en el caso del cajucho. Exacto, tenemos por cantidad. También con el cajucho. Y tenemos por época o por temporada. Con el cajucho también eso aplica. Okay, entonces, una vez que vemos esto,
una de las cosas que acabamos de ver es que esta definición es específicamente del reglamento de Puerto Rico, la que estamos viendo en la pantalla. Y en los planes de manejo se definen estas vedas, ya sea para la especie, por su tamaño, por la cantidad que son los límites anuales de captura. Por sexo no creo que tengamos ninguna, por lo menos en la parte marina, y por época o temporada. Donde aplicaría, Graciela, donde aplicaría más o menos es con la langosta, porque la langosta, primero, no se puede usar bichero o alpón, tiene que tener 3.5 pulgadas de carapacho y no se puede coger langosta con hueva. Exactamente, o sea que esa sería una diferencia entre el tamaño sería aplicable a los dos sexos, pero en términos de la langosta hembra, una vez que tiene la fresa, una vez que tiene la hueva, ya no se puede traer a bordo. Exacto. Se puede, sin embargo, dejar en la NASA como señuelo para otras langostas. Eso es así. Así que ya tenemos una idea en general del tipo de vedas que se pueden aplicar. Ahora nos vamos a mover a la jurisdicción, a la diferencia geopolítica que hay en términos de dónde se aplican estas vedas. Lo que estamos viendo en pantalla es las 200 millas náuticas de la zona económica exclusiva para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Ahora, con los planes de manejo para cada una de las islas, hay una zona económica exclusiva que está delineada alrededor de Sail Rock en el este, que divide entonces el área de San Tomás y St. John, el área de Puerto Rico y el área de Santa Cruz. No se ve en la pantalla, pero por ejemplo estos slides que son así, dice aquí Wilson Santiago, así que cada uno de ellos está identificado de dónde y de quién tomamos prestados parte de la presentación, con el permiso, claro está, de ellos. Y específicamente en términos de la jurisdicción, el Puerto Rico, las aguas estatales de Puerto Rico están entre la costa. Todo el mundo puede ver mi cursor. Omar, ¿ven mi cursor? Sí, se ve. Sí, ok. Entre la costa y las 9 millas náuticas, que es esta línea que bordea todo Puerto Rico, y toda esta parte que está fuera de esa línea entrecortada, entonces son las aguas federales. ¿Okay? Como verán, esto lo vamos a tocar ligeramente, pero es otro tema sobre las vedas, que son áreas que están cerradas, algunas de ellas a toda pesca, como el turmalín y abrir la sierra, otras que están cerradas solamente a la pesca de los peces de arrecife manejados por el Consejo, y que están el Bajo de Sico y el turmalín, áreas compartidas, son una jurisdicción compartida sobre estas áreas entre Puerto Rico y el gobierno federal, no así abrir la sierra, que queda completamente en las aguas federales. No hay compatibilidad real en el reglamento que atañe a abrir a turmalín y al Bajo de Sico, o sea que tenemos una diferencia ahí en términos de lo que se puede o no se puede hacer en esas áreas, lo cual nos lleva a un problema futuro de la cuestión de hacer cumplir estas leyes. Las otras áreas que están en las aguas federales están en San Tomás, que son el Distrito de Conservación Marina, Gramanic Bank, Blanc Bank en Santa Cruz y el área de la Sama en Santa Cruz también. Graciela, ¿Okay? Como nota aclaratoria, la diferencia de Puerto Rico e Islas Vírgenes es que Puerto Rico tiene 9 millas náuticas, que son aguas estatales, y Las Vírgenes solamente tiene 3. Exacto, sí, eso es una diferencia notable, porque Puerto Rico es de las pocas áreas donde tenemos tanta agua estatal rodeando el estado, según la definición de la Magnuson-Stevens, que es la ley que nos crea a nosotros. ¿Okay? Así es que, como verán, pues hay una diferencia geográfica en términos de las jurisdicciones, y esto a su vez pues puede tener efectos en llevar a cabo la reglamentación establecida. ¿Okay? Mi presentación principalmente está basada en aquella reglamentación del gobierno federal, del Consejo de Pesca, del Consejo de Administración Pesquera del Caribe. Sin embargo, traemos a colación aquella información que tenemos de Puerto Rico.
y no vamos a hablar, excepto por este slide de Islas Vírgenes, aunque una de las películas que les vamos a enseñar, o parte de la información que les vamos a enseñar, sí es de las Islas Vírgenes. ¿Okay? Entonces, no podíamos dejar pasar la oportunidad, ¿verdad?, de presentar un poco de información. Verán en el eje que no llega hasta, en el eje de Y, llega nada más que hasta 8,000 libras. Esto es una muestra de los desembarcos reportados para cabrillas en Puerto Rico. Es una muestra, no es su totalidad. Y es una muestra que va desde 1999 hasta el 2009 para el total mensual de libras desembarcadas de cabrilla en el área que sea de Puerto Rico. Es solamente una muestra, ¿ok? Esto es muchísimo más alto. Es solamente que mientras más información ponemos en una gráfica, más se dispersa y menos uno puede ir al detalle que uno quiere ir. Así es que esto que está aquí son los pescadores comerciales, todos los días reportan su pesca, obligatoriamente, no así la pesca recreativa, y la reportan al Laboratorio de Investigaciones Pesqueras, quien entonces pasa la información al Centro de Ciencias del Sureste en Miami, quien a su vez entonces utiliza los datos para determinar cómo está la población de estas especies de importancia comercial y recreativa, especies marinas. ¿Okay? Así es que en base a esto vamos a utilizar a la cabrilla. ¿Cómo? ¿Una pregunta? No, ok, pues vamos a seguir. Estos son entonces las libras reportadas por cada uno de los meses. Una de las cosas que pueden ver aquí antes de fijarnos en las estrellitas es que hay mucha variabilidad entre los meses en los desembarcos, ¿correcto? Es una de las cosas que estamos observando. La otra cosa que estamos observando es que aparenta ser que hay una disminución en los desembarcos reportados mensualmente entre el 99 y el 2009, ¿correcto? Eso es lo que estamos viendo prima facie sin analizar lo que está pasando. Y parte de la información que se recoge de los pescadores se utiliza para hacer estos análisis. Una vez que tenemos la cantidad de libras por mes, podemos entonces tratar de ver por qué hay esa variabilidad. Estas estrellitas que hemos puesto aquí indican el pico en cada uno de estos años en el mes de enero, para cada uno de estos años que está marcado. Y de momento vemos que en la última parte de la gráfica han bajado o desaparecen esas cantidades de cabrillas reportadas. Lo primero que les voy a decir es que hay una reglamentación establecida en los años que está aquí, en el gobierno estatal en el 2004 y en el federal en el 2005, donde se cierra la pesca de la cabrilla, Red Hind Epinephelus guttatus, que es otro de los problemas que tenemos en la identificación de los peces. Se cierra diciembre, enero y febrero de todos los años desde la orilla hasta las 200 millas náuticas. ¿Okay? La mayor parte de la pesca siempre es más fácil para todos los comerciales y los recreativos cuando los animales están en un mismo sitio, cuando los animales están agregados. ¿Correcto, Andy? Cierto. Es más fácil pescarlos de esa manera que pescarlos cuando están dispersos a través de todo el área que pueden estar ocupando. Sí. Y son áreas específicas, son áreas que ya los animales tienen para concentrarse para el desove, y cuando el pescador las conoce, obviamente ya sabe cuándo buscarla. El cambio de luna, la fecha, y los animales están allí. Exacto. Una de las cosas que yo aprendí muy temprano en mi carrera fue eso. O sea, realmente el buscarlos en el sitio donde están agregados es mucho más fácil. Los pescadores ya saben que cuando se agregan muchas de estas especies, se agregan porque van a reproducirse en un área específica, como dice Andy, para una luna en específica, para un tiempo en específico. Y el resto del año, pues en realidad no se encuentran estos animales con huevas. Y lo saben porque parte de la pesca también incluye el utilizar las huevas de estos animales, especialmente las más grandes, para prepararse y comerse. O sea, son algo que se puede utilizar también. Y entonces, una de las cosas que uno ve cuando uno les grafican y le presentan información es que realmente hay que ver por qué están ocurriendo estas cosas.
Y sencillamente, una vez que están aquí estos animales reproduciéndose en enero, una vez que entra la veda, el reporte de los desembarcos va bajando hasta que se convierte en casi cero para diciembre, enero y febrero, porque ya los pescadores saben que ese periodo del año está la pesca prohibida, la pesca de la cabrilla prohibida. Vamos a aprovechar ahora para hacer hincapié en que no es solamente responsabilidad de los pescadores comerciales, ni de los manejadores, ni de las personas que hacen cumplir la ley como tal en el campo. Es responsabilidad de toda aquella persona que va a un restaurante a comer cabrilla en diciembre, enero o febrero, que va a una pescadería a comprar cabrilla en diciembre, enero y febrero. Una persona que deja pasar, que recreativamente pesca una cabrilla en diciembre, enero y febrero. Todas estas vedas aplican tanto a los pescadores comerciales como a los pescadores recreativos. ¿Okay? No hay pesca incidental en el gobierno federal de ninguna de estas especies que están vedadas durante la época en que están vedadas. Y es responsabilidad de nosotros, si estamos en un restaurante y nos sirven una cabrilla en enero, preguntarle al restaurante que por qué nos están sirviendo una cabrilla, especialmente si la están comerciando como una cabrilla fresca que durmió en el mar, en la época en que se debe estar respetando, que es la época del desove. ¿Ok? Así que una de las cosas que pasa ahora es que ya si los pescadores no nos reportan las estadísticas, tenemos un problema con el monitoreo. Veo una mano levantada. Es para hacer una pregunta. Creo que es Ricardo, ¿no? Ricardo Lugo. Buenas tardes, Graciela. Sí, yo tengo dos preguntas porque hizo un comentario sobre el volumen en la gráfica, si estaba normalizada con el número de pescadores, si había la misma cantidad de pescadores en esa época comparado con los otros años. Esa es una. Y número dos, nosotros hemos argumentado en que se prohíba la venta de la especie que está en veda, de tal manera que sea fácil hacer un enforcing o enforzar la veda en Puerto Rico, porque el reglamento actual lo que dice es que si tiene un recibo de compra, pues el restaurante lo puede mostrar y servir, pero en realidad no hay un inventario, no se le exige un inventario al restaurante. Por consiguiente, yo puedo comprar 100 libras y tengo mi recibo de cabrilla importada, pero puedo vender 500 y no hay forma de reconciliar eso. Sí, la primera pregunta, en términos de los datos, esto es nada más que una extracción de muestras del total desembarcadas para un área que sinceramente no me acuerdo qué área fue la que escogí. No hay número de pescadores envueltos. Todos los pescadores que reportaron durante esa época están graficados aquí. No hay ningún factor de corrección aplicado a esto. Es solamente lo reportado, porque yo estaba mirando lo que me están reportando, no el que me deja de reportar, sino lo que me están reportando. Y esto me indica a mí entonces que este trend, esta manera de ver las cosas, pues está sucediendo realmente. No tengo por qué forzar ningún factor de corrección en este momento. Hay nada más que 8,000 libras, el máximo que está aquí, por lo tanto es un pedacito mínimo del total de los desembarcos de Puerto Rico. ¿Ok? O sea que esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es una discusión que Andy y yo hemos tenido anteriormente, que se trae al Consejo, que se lleva a la Junta del Departamento de Recursos Naturales, y es cómo, si nosotros estamos protegiendo una especie aquí, no la protegemos completamente para evitar que haya pesca furtiva, porque pues puede ser... la gente puede ir a buscarla porque puede que tenga un mejor precio durante la época en que está cerrada, etc. Así que eso es un problema y es una cosa que siempre se trae a colación. Yo, con la información que recoja también de esta charla, son cosas que voy a llevar de vuelta al Consejo. Creo que tenemos a Miguel Rolón en el grupo, tenemos a Marcos Hanke, que es el presidente del Consejo. Así que estamos tomando nota también de las cosas que pasan.
Sí hay un problema en todas las épocas de veda. Para lo del carrucho es lo mismo, para lo de la cabrilla, la sama, y es una laguna, ¿qué se dice? Un loophole que hay en términos de la ley. ¿Ok? O sea que eso definitivamente... Yo entiendo Dime. que un plan de manejo tiene que ser completo. No se pueden dejar cabos sueltos, no se pueden dejar lagunas por el hecho de que intentamos proteger ese recurso. Pero, o sea, tenemos que hacerlo el 100%. Al tú dejar un hueco, dejar una laguna, sigue la pesca furtiva. Y pues, aunque educando al pueblo, pues también podemos lograr algo. Pero hay que atacarlo por todos los puntos que sean disponibles. Sí, tú tienes razón, y esto es una de las cosas que nos trae a otro punto en términos de la educación. Yo les agradezco mucho a este grupo que nos da la oportunidad de hacer esta presentación, y es algo que deberíamos hacer mayor campaña, por ejemplo, en el periódico, en las noticias, etcétera. ¿Cuándo empiezan estas vedas? Y que la gente debe reportar cuando se sientan en un restaurante y les sirven una langosta que no llega a las 3 pulgadas, les sirven una cabrilla en pleno enero, etcétera. Lo mismo con el carrucho durante los meses de la veda. Es algo que requiere mayor educación y mayor esfuerzo de todos aquellos que comemos pescado y que lo saboreamos, de hacer y cumplir estos reglamentos. También una de las cosas que les tengo que decir es que en los planes de manejo hay que balancear, no es solamente la biología de la especie, también viene a colación la economía, en términos de cuánto representa esta pesquería ahora versus mantener una pesquería sustentable, versus dejarla que se vaya a la extinción económicamente como el mero cherna. Todos esos análisis están contenidos en esos planes de manejo. Y el consejo, que tiene una junta de directores que toman la decisión final para recomendarle al secretario de Comercio lo que se debe hacer, lo toman muy en serio, porque está considerada toda la parte social, la parte económica, la parte biológica de la especie, pero siempre tratando de mantener el máximo sostenible de la pesquería, más bien biológicamente primero, para que entonces pueda ser a largo plazo un máximo sostenible económico. ¿Ok? Así es que una de las cosas que podemos es hacer hincapié en que aquellas personas que les gusta comer pescado, especialmente aquí en Puerto Rico, que nos encanta comer el pescado con la cabeza y el rabo, y podemos identificar las especies, que nos dejen saber o le dejen saber a las personas que hacen cumplir la ley dónde no se está cumpliendo esta ley. Pues fíjate, Graciela, así que aprovecho que en cuanto a educación, el panel de Outreach and Education se está dedicando bastante tiempo en publicar especies que son poco conocidas, para que la gente aprenda a diferenciar estas especies y que las pida, que las consuma, en vez de pedir estas especies cuando están en veda. Exacto, gracias por traer eso a colación, porque eso es bien, bien importante. Eso sería perfecto para tú entonces poder enseñarle a la gente, a la misma vez que les estás dando especies nuevas, qué meses del año no pueden comer ciertas especies. Y es una de las cosas que vamos a ver un poquito más adelante. También el otro detalle que hay es que también agradezco a Daniel Matos, que es quien provee mucha de esta información que los pescadores le entregan al laboratorio pesquero. Y una de las cosas que pasa es que hay científicos que están tratando de monitorear estas agregaciones, estas áreas de desove, con un problema principal, y es aquel que la falta de fondos que se necesitan para poder monitorear estas áreas. En algunos casos, y cada vez más, entonces se está llegando a una relación de mayor colaboración entre los pescadores y los científicos. Y Andy lo sabe porque ha trabajado con científicos para cambiar la veda de el carrucho. Y es una de las cosas que también necesitamos, o sea, mayor entrenamiento en términos científicos del pescador y mayor entrenamiento del científico en términos de la pesca comercial y recreativa hacia el científico, para que los dos entonces puedan colaborar en la investigación.
Entonces, lo otro que les iba a explicar de esta gráfica es que el resto del año, o sea, estos picos que aparecen, pueden ser por varias razones. Uno de ellos puede ser porque le toma a esta especie 2 a 3 años llegar a poder reproducirse, llegar a ser adulto. O sea, que en esos 2 o 3 años es donde, y al principio del mes, donde están las larvas, entonces reclutándose como juveniles. Mientras más pequeño el animal, menor va a ser el peso, menor va a ser la cantidad de libras que se van a reportar. O sea, que las tenemos que dejar crecer para que lleguen a poder reproducirse por lo menos una vez. Y aunque en esta especie no hay un tamaño mínimo para reproducirse, en otras especies como lo son la colirrubia y el carrucho, hay un tamaño mínimo para asegurarnos de que por lo menos se han reproducido una vez. ¿Okay? Ahorita vamos a ver, miren estos otros picos aquí, estos otros picos que ocurren fuera de la época de desove, y ahorita vamos a ver por qué y por qué es tan importante también mantener una relación bien cercana a los pescadores comerciales, que son los que están ahí en el mar todo el tiempo. Esta, por ejemplo, pues una de las cosas que pasa es que muchos de estos animales no tienen diferenciación entre las hembras y los machos. ¿Okay? Esta, por ejemplo, pues pensaríamos que por tener esa barriga tan llena sería una hembra. Además de que muchas de estas especies, especialmente de los meros, cambian de sexo, nacen de un sexo y se cambian a otro. O sea que los más pequeños van a ser hembras, los más grandes van a ser machos. Esto fue un pequeño trabajo que hicimos en el área este de Puerto Rico. Y gracias a Noemí Peña Alvarado del Laboratorio Pesquero, ella ha ido monitoreando la cantidad de especies que ustedes no tienen idea. Estos no son cabrillas, un ejemplo sencillamente para mostrarles la hueva de una hembra, la gónada del macho y todo el trabajo que han hecho en el laboratorio pesquero para determinar el estadio sexual de cada uno de estos animales, porque eso tiene mucho que ver con el tamaño a que llegan a poder reproducirse. Aquí la edad es un poco más complicada porque estamos trabajando con los otolitos, se están trabajando con las espinas dorsales, etcétera, pero la edad todavía sigue siendo un problema. O sea que, y después tenemos que cambiar de tamaño a edad para entonces poder establecer los parámetros que se necesitan para una evaluación de la población. Así que, aunque esto no es la cabrilla, pues es un buen ejemplo de la información que hay. Y la hueva en realidad de la hembra se usa para el peso de esta hueva contra el peso del animal, es lo que nos da el índice gonodosomático, que es lo que nos dice en qué estadio están estos animales. Muchas de estas veces ustedes verán que los agentes pesqueros que salen a las villas pesqueras recogen esta información, visualmente pueden determinar si son hembras o machos, pero para determinar el estadio, a menos que no estén grávidas, a menos que no estén realmente listas para desovar, es un poquito más difícil. Y esto se necesita para lo siguiente. Esta es una gráfica donde se enseña, esto es para el arrayado en específico, que tiene una veda en las aguas federales, pero no en las aguas estatales durante una época del año. Este color violeta que está aquí en los meses de marzo y abril y que va disminuyendo en mayo, se abre un poco más en junio y después ya no hay casi nada del resto del año, es lo que nos dice a nosotros que están en ese estadio de estar grávidas. ¿Okay? O sea que realmente podemos determinar que en la época del año en que se están reproduciendo a su máximo, marzo, abril, después mayo y junio, y que se encuentran durante el año alguna que otra hembra grávida en el área. Pero esto específicamente sería una de las maneras de establecer una veda de temporada para defender o proteger la época de reproducción de esos animales, que no se pesquen en esa época. Y esto es parte de la información que se utiliza. Voy a hacer un paréntesis para decirles que la mayor parte de la información que se ha traído al Consejo ha sido realmente la preocupación de muchos pescadores o de muchas personas, muchos científicos involucrados en la investigación, que notan que hay una merma en el tamaño de los animales, en el número de los animales, que ya no se ven donde antes estaban, fuera de los huracanes y ese tipo de cosas, que hay algo que está pasando que ya no están ahí y que a lo mejor necesitan algún tipo de protección.
O sea, que este es el tipo de información que se obtiene y que el laboratorio pesquero ha recogido por más de 30 años. O sea, que estamos en buenas condiciones. Solamente para acordarles aquellos picos que les había traído a colación, que aparecen durante el resto del año. Esa misma gráfica que les enseñé de las rayados se puede reconstruir para la cabrilla, que entonces indicaría que sería diciembre, enero, febrero, a lo mejor enero, febrero, marzo, pero también uno tiene que poner en la balanza, ¿cerramos todos los meses de la época reproductiva o cerramos un 75% del tiempo en que se están reproduciendo? Eso es parte de las preguntas que hay que discutir cuando uno va a establecer una veda. Y esos picos, y yo creo que por eso es que las puse aquí, porque son de la costa este de Puerto Rico, de algún área. Esto que está aquí es la cabrilla. Por esta barriga que está aquí, uno pensaría que es una hembra grávida, ¿correcto? Es lo que yo pensaría cuando la vi, sí. Y fue lo que pensé cuando me mandaron la foto. Después vemos esto aquí, la tremenda barriga que tiene esa cabrilla, un tamaño significativo, pero adivinen qué, todas las barrigas no era que estaban grávidas, es que las barrigas estaban llenas de alimento. O sea, y parte de lo que estábamos viendo en esos meses de septiembre y octubre coincide, y esto fue específicamente en octubre, con estas barrigas llenas que le dan mucho más peso a la cabrilla y estaban siendo pescadas, parecía que estaban grávidas, pero eso ya sabemos que no es. Sin embargo, hay otros picos, como por ejemplo otros meros que enseñan ese pico en septiembre, octubre, en agosto, etcétera, que sí puede ser que tenga algo que ver con la reproducción, pero para los cuales todavía no tenemos toda la información que necesitamos. Entonces, Andy me dijo que teníamos que mencionar lo de los hermafroditas, específicamente en la cabrilla y en muchos de los meros. Después que les enseñé la gónada aquella que era tan clarita, que estaban todos los huevos separados y todos los espermatozoides separados, esto es una gónada de un hermafrodita, de una cabrilla que tiene los dos sexos a la misma vez, porque está en una época de transición. Y eso es uno de los problemas adicionales que tenemos cuando estamos evaluando las poblaciones. Una de las cosas que dijimos hace un momento es que en este caso de las cabrillas, el 100% de los animales pequeños, estas son las clases aquí abajo, no tengo los números en específico, solamente clasificadas porque son cada 5 centímetros, todas las pequeñas son hembras. Las hembras entonces van desapareciendo del panorama. No se encuentran machos en los tamaños más pequeños, pero sin embargo se empiezan a concentrar en los tamaños más grandes hasta convertirse ellos en la máxima expresión. Y estos tamaños aquí donde entonces cambian de sexo. Esto es un problema porque esto habría que ver en qué época del año están cambiando de sexo, si hay que dejarlas que se reproduzcan para que entonces cambien de sexo. Eso todavía es una pregunta que tenemos. Sin embargo, lo que sí se sabe es que la reproducción en la mayor parte de los peces que se agregan para reproducirse tiene que ver con la cantidad de animales presentes en esa agregación para que puedan ser triunfales el ejercicio de la reproducción. ¿Okay? Así que esto también lo tenemos que tomar en consideración cuando se toman determinaciones sobre establecer vedas de tamaño o vedas de temporada. ¿Okay? Y los animales no teniendo una diferenciación física apreciable, que se pueda ver antes de que se vean las gónadas, pues también es difícil establecer unos tamaños específicos a menos que no tengamos toda esta información. ¿Por qué es importante el que los animales lleguen a reproducirse y lleguen a unos tamaños grandes? En términos de las vedas de tamaño, tenemos solamente la colirrubia. En Puerto Rico son 10,5 pulgadas de tamaño de largo horquilla. En las aguas federales son 12, que son aproximadamente el mismo tamaño. Y esto hace que estos animales lleguen a poder reproducirse. Pero lo que es aún más importante de mantener poblaciones de peces donde hay animales grandes es que en términos de la fecundidad de esos animales, un animal grande equivale a
toda esta cantidad de animales pequeños reproduciéndose. O sea que durante la época del desove estamos protegiendo o tratando de proteger estos animales más grandes que van a fin de cuentas a dejarnos tener mayor cantidad de huevos y hay que mantener entonces los machos para que puedan fertilizar esos huevos y que entonces esa reproducción sea lo más triunfal posible. Claro, siempre hay otros problemas. ¿De dónde van a tener estos huevitos una vez que están fertilizados? Si hay algún otro animal que se los come cuando están en la columna de agua, ¿qué impacto tienen las corrientes de superficie y a media agua en la distribución de estos huevos y de estas larvas? Tenemos el hábitat adecuado que necesitamos para que cuando las larvas están cambiando a su etapa juvenil puedan encontrar el sitio específico donde se van a reclutar a la población, y después de eso todo lo que puede estar pasando en esos hábitats y la calidad de agua que va a mantener una población de juveniles creciendo hasta que se puedan reproducir. ¿Ok? Así es que esta es la veda que tenemos de tamaño, que es realmente, yo creo que fuera del carrucho, esta es la única otra que tenemos. Ok, ese es un resumen bien general de la información que uno necesita para uno establecer las vedas. En términos de las vedas que establece el gobierno federal, el Consejo de Administración Pesquera del Caribe y el Servicio Nacional de Pesquería Marinas de Estados Unidos, estas han sido en su mayoría vedas para proteger la reproducción de estos animales. ¿Okay? Esto es el calendario verde, que es lo más brillante, es la pesca permitida. Todo lo que está en rojo es el periodo del año entre enero y diciembre que se prohíbe la pesca. Y a mano izquierda tenemos la lista de las especies de meros, en este caso, porque hay 3 o 4 calendarios más, las que están bajo manejo. En este caso, la cabrilla, diciembre de cada año, enero y febrero, esta es compatible para las aguas estatales y federales. Además de que hay 3 áreas en específico que protegen el desove de la cabrilla: Bajo de Sico, Turmalín y Abril la Sierra en el oeste de Puerto Rico. O sea que no solamente tenemos la temporada en que se están reproduciendo, sino que tenemos también los sitios donde en un momento dado, porque no necesariamente se mantienen las densidades en todos estos sitios, había buenas poblaciones de cabrillas. Nosotros utilizamos una cosa que se llaman unidades de manejo, y en este caso estos son los meros, que incluyen el mero rojo, el mero prieto, el mero tigre, el guajil amarillo y el guajil. Todas estas especies están vedadas durante febrero, marzo y abril en las aguas federales de la zona económica exclusiva, alrededor de Puerto Rico. La única de estas especies que es compatible con esta reglamentación es el guajil. O sea que en las aguas estatales ninguno de los otros meros tiene la misma protección que tiene el guajil. ¿Okay? Así es que esta es una de las diferencias grandes que tenemos en términos de la reglamentación. Después, exacto, que se está bien marcado. Ahora pasamos un minuto a los pargos. ¿Okay? Estos son los pargos que están regulados. La SAMA en las aguas federales y estatales. Y una de las diferencias que tenemos es la diferencia en los meses en que está establecida esta veda. Abril, mayo y junio en las aguas federales, abril y mayo en las aguas estatales. Andy, ¿tú tienes algún comentario que hacer en cuanto a esta diferencia? Bueno, no tanto en la diferencia, pero en lo que tú hablaste anteriormente sobre la época en que los animales tienen huevas. Por ejemplo, constantemente se ha visto que las amas para diciembre y entre noviembre y diciembre se ahuevan. Pues cuando las pescamos, pues tienen la gónadas bastante grandes. Tal vez son algunas que sobran o que se adelantan a la época, pero como es tan lejos de noviembre a diciembre a mayo, a abril y mayo, pues yo entiendo que es que hay algún otro pico, como en el chillo de ojo amarillo, que tiene diferentes picos.
pero el pico más grande de la sama es antes de verano, abril y mayo. Porque son 2 meses en Puerto Rico. Creo que es por el asunto de Semana Santa, que se consume más pescado o algo así, fue la lógica de los 2 meses solamente. De aquella época. Sí, bueno, una de las cosas también que pasa es que hay otra información que se necesitaría, por ejemplo, la temperatura probablemente tiene mucho que ver con esto. ¿Dónde está la luna en términos de cada uno de esos meses, la que es más específica para la sama? Y volvemos, o sea, sí tenemos reproducción de algunas especies durante el año. La cosa es, ¿cuándo está la mayor cantidad de samas ahuevadas? Y en aquella época, en esos estudios, estos eran los meses en que había mayor cantidad de samas con huevos. Y sigue constante. Así que eso es... Y constante, exacto. Sí, sigue constante todavía. Además que también... Y que todavía se mantiene. Y lo otro es que también la sama es una pesca diferente a las otras. Es una pesca que se lleva mayormente de noche. O sea, que parte de la información que hay que recogerla acomodándose a la pesca y acomodándose a los pescadores, que por mucho tiempo eso no pasaba. Pero Graciela, pero también como punto curioso es que las samas se agregan en los mismos lugares donde se agrega la cabrilla, en diferentes épocas, pero son los mismos lugares. Tal vez hay algo en esa área en específico que los atrae, pero sí, ocurre así. Y todavía estamos, o sea, una de las cosas que tiene que ver el área protegida es con eso mismo, con que son una multitud de especies que utilizan el mismo área. Lo que sí hay compatible entre el gobierno federal y el estatal es el que se prohíbe en estas áreas de Turmalín, Abril la Sierra y el Bajo de Sico, se prohíbe cualquier arte de pesca que toque el fondo. Porque hay algo en ese fondo, como tú bien dices, que es que atrae a estas especies a que se agreguen en ese sitio. Así que llevamos un tiempo, se están colocando, se han puesto hidrófonos para oír a los animales cuando llegan, se han hecho muestreos en esas áreas, se tienen buenos mapas de batimetría de la profundidad, no necesariamente de hábitat por lo profundo que son. Así que son cosas que necesitamos, es como un rompecabezas, todavía nos faltan ciertas piezas para saber exactamente por qué se agregan en esos sitios, en diferentes épocas del año, o sea que hay algo diferente, pero que ocurre en esa misma área todo el tiempo. Sí, Ricardo. Yo no sé si Andy estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que la población de esponja en esas áreas son más altas que en muchos otros fondos. Ahora, yo lo que he visto es que en esas áreas, porque yo las he buceado muchas veces, es que el contorno del fondo, yo diría que se parece mucho en diferentes áreas. O sea, son curvas, son lajas, son áreas que están cerca del beril. Tal vez esa misma formación de la laja, de la curva, del contorno del mismo fondo, tenga que ver con la atracción de los animales. Como tú dices, el fondo básicamente es el mismo. Son esponjas de bajil alto, lajas grandes, y las corrientes son bastante fuertes en esas áreas. Tal vez la combinación de todo, yo entiendo que tiene que ver para que sea un fondo favorable. Me alegro que hayan hecho esa pregunta porque van a ver unos fondos al final de la charla de las películas que tenemos, pero sí se está haciendo un esfuerzo ahora mismo para hacer una matriz con toda esta información. A ver, o sea, si todas son iguales y si no son iguales, ¿qué tienen en común que hace que se agreguen en esos sitios? Se está haciendo mucha oceanografía con los mismos pescadores, se están poniendo instrumentos de temperatura para ver la salinidad y la temperatura, se está trabajando con las corrientes. Así que son pequeños esfuerzos que se están haciendo para eso. Voy a terminar ya con los peces para ir con lo del carrucho, Andy, que vamos a hablar un poquito tendido de eso, pero el arrayado, como les mencioné ahorita, tiene las vedas en las aguas federales, pero no en las estatales. Esto también quiere decir que hay diferencia en las especies, porque el arrayado en realidad parece que se reproduce como por montones. O sea, no pensamos que hay un problema muy grande
con el arrayado. Pero sí es la época de reproducción la que se debería proteger. Lo mismo pasa con estos que mencionaste ahorita del chillo de ojo amarillo, con el grupo del pargo prieto, el besugo, la linegra y el chillo, que son todas especies protegidas en las federales, en el agua federal, mientras que la linegra y el chillo son los únicos dos protegidos durante octubre, noviembre y diciembre en las aguas federales. Esto cambió de haber habido un tamaño mínimo, porque obviamente pescando el chillo a estas profundidades había mucha mortalidad innecesaria, mientras que sabiendo dónde se pescan y no pescando durante esa época, pues la incidencia de la mortalidad baja. ¿Ok? Y llegamos al carrucho. Aquí, Andy, te voy a dejar que tú nos lleves sobre lo del carrucho. Ok. Bueno, cuando empezó el plan de manejo sobre carrucho, se estableció una fecha para la veda, que era julio, agosto y septiembre, para todas las áreas donde el Consejo de Pesca tiene injerencia. Desde un principio a mí me estuvo raro, porque yo soy pescador de carrucho toda mi vida, y yo encontraba como que había algo que estaba fuera de lugar, y me dediqué pues a tomar notas, a sacar fotos, para demostrar el punto. Y mi punto era que septiembre era parte del pico del desove, pero para poder cubrirlo había que demostrar algo más. Y era obviamente pues con fotos, con notas. Y es que el pico está desde las últimas 2 semanas de septiembre a las primeras 2 semanas de octubre. En julio no pasa nada. Los animales están moviéndose, siempre se mueven en grupo, no es necesario que se agreguen porque siempre viven en grupo. Pero ¿qué pasa? Que julio no pasa nada. Sin embargo, octubre, las primeras 2 semanas de octubre estaban fuera. Pues le llevé esta problemática al Consejo, a Recursos Naturales, y se ordenó un estudio científico y los resultados fueron los mismos. Entonces se decidió mover la veda, entonces empieza en agosto y termina el último día de octubre. Se mantiene constante. El pico de desove se está viendo en las últimas 2 semanas de septiembre, las primeras 2 semanas de octubre. Y entiendo que está dando resultados, obviamente sin contar lo que sucedió con los huracanes Irma y María, que destrozaron los fondos, y después de 3 años es que el carrucho está volviendo a recuperar en las aguas llanas, donde se ven miles de juveniles pequeñitos de 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, 3 pulgadas, son miles los que hay. O sea que el huracán dañó todo, mató todas las poblaciones de Guayana, tanto de carrucho como de molusco, de trompeta, helmet. O sea, hubo un daño terrible. Después de 3 años es que estamos volviendo a ver que se está recuperando y tiene buenos indicios. Yo espero que se respeten las vedas, que se respeten los tamaños, y vamos a tener carrucho para siempre. Eso es bien importante, porque uno de los problemas que se ha comentado es que la gente está pescando el carrucho pequeñito, y que es el carrucho, Ali Heard se llama ahora, Strombus gigas, de como lo hemos conocido toda la vida, y después de eso Lobatus gigas, y es bien importante que se respete el tamaño. O sea, tiene que tener 9 pulgadas de largo, desde la puntita aquí hasta la parte de atrás, o 3/8 de pulgada de grosor en el ala. ¿Okay? O sea que eso, y deben no estarlo pescando agosto, septiembre, octubre. Andy estuvo buceando durante aquella época con una computadora y creo que 2 pescadores más, sí, monitoreando la temperatura del agua y la puesta de huevas en ciertas áreas para poder establecer, eso fue con José Rivera y con Richard Applener, para establecer los meses en que realmente, mientras mayor la temperatura, mayor la cantidad de masas de huevas que se depositaban. Podemos mencionar también, Andy, lo de la cantidad de huevas que hay, de potenciales carruchitos que hay en esa hueva, que son cientos de miles en cada una de ellas, para que se respete el que se permita que terminen el depositarlas antes de pescar al carrucho. Graciela, también hay que notar que el carrucho tiene 2 desoves.
uno en la primavera, que no es tan grande como el de otoño, pero lo tiene entre febrero, marzo, abril, puede variar un mes antes, un mes después. Y luego el pico grande, que está entre septiembre y octubre, que es el pico pico. Aunque durante el año se puede ver una que otra hembra desovando. Pero entonces también hay que notar que lo que yo estuve diciendo de que hay 4 variedades del mismo cajucho, que se hizo trabajo con DNA y hasta el momento ha resultado de que el que conocemos como los flines, que es el cajucho pequeñito, es genéticamente diferente al cajucho normal grande. Habría que ver el gesto de los resultados de DNA de las otras 3 variedades. Pero básicamente es lo mismo, tiene que tener un grosor, tiene que ser animales adultos, no importa el tamaño, para que tengan el tiempo suficiente para reproducirse. Exacto, porque mientras mayor el animal, o sea, también el carrucho es un poco diferente, porque llega el momento en que ya no puede crecer más la concha y realmente va a restringir lo que pueda crecer en términos de la carne. O sea, que ese es otro problema adicional. Y recientemente me mandaron unas fotos, Andy, de Cabo Rojo, donde estaban saliendo unos carruchos antiquísimos, todos perforados y con toda la cantidad de cosas que le estaban creciendo encima al caparazón, al caracol. O sea, mayormente son animales viejos. También tenemos que ver. Sí, son animales viejos y depende de dónde vivan. Y depende de dónde vivan. Cuando el cajuncho se cría en los bolillos, es el que tiende a tener muchos agujeritos por encima, que son gusanitos. Y obviamente si es piedra, pues la concha se le daña según ellos suben y bajan por las piedras. Y el que se cría en la hierba, que es el que echa la aleta bien bonita, y casi siempre hacia arriba, porque como no tiene nada que lo dañe, pues la concha crece con el abanico bien grande. Esas son las variedades y eso es parte de los animales. Y una de las cosas, lo que mencionó Ricardo anteriormente, sobre la diferencia en los hábitats y cómo va a crecer este animal en relación a esos hábitats. Exacto. También nos queda esa parte de los arrecifes mesofóticos, que son más allá de 50 metros de profundidad, los cuales en realidad ahí se puso en términos de las aguas federales cuando se cierra la pesca del carrucho en el 2005. Número uno, la seguridad del pescador, pues 50 metros de profundidad son 165 pies. Y había un problema de seguridad en el buceo también acompañando todo esto. O sea que todo eso en el plan de manejo, en el Sustainable Fisheries Act, se contempla como una balanza en términos de qué hacer. Pero sin embargo, las poblaciones en los mesofóticos puede que ayuden a recuperarse a las poblaciones de las aguas más someras, de las aguas más llanas. Sí. O sea que eso es parte de los estudios que se están haciendo ahora. Y creo que entonces, un estudio por Jenny García que encontró que esas especies de aguas profundas se reproducen, o sea, que son activos, que se están reproduciendo. Y eso es bueno. Exacto, o sea, nos falta todavía un poco más en términos de cuántas masas de huevos se depositan a esas profundidades, etcétera, o si realmente corren hacia lo más llano para entonces reproducirse. O sea, que ese es otro pedacito del rompecabezas que nos falta. Pero mira, yo hasta aquí hemos hablado de... Pero en cuestión al cajuncho, yo entiendo que ellos no van a un área en específico, pero sí buscan un fondo en específico. Por ejemplo, el cajuncho no se reproduce en la piedra, a menos que no haya arena que a ellos les guste. No se reproducen en el fango, ellos evitan el fango. Tú podrás encontrar animales cruzando áreas de fango, pero para reproducirse mayormente ellos buscan un tipo de arena que no es fina, es un tipo de arena que se le conoce como la avena. La avena son unos granos más grandes de lo normal y ahí es donde ellos envuelven el huevo y hacen las masas. Exactamente, y eso es parte de los fondos que todo el mundo siempre piensa en los arrecifes de coral y ese tipo de cosas, pero estos son fondos arenosos que son realmente necesarios para el carrucho. Sí. O sea que son áreas que hay que demarcar, y no todas las áreas también, no todos los hábitats de hierbas con arena y corrientes son los indicados para los juveniles, para esa época en que están escondidos en la arena, etcétera,
o que ya cuando salen a caminar. O sea, que son otros fondos que son de suma importancia para algunas especies que no son los de coral ni las esponjas, que es lo otro que tenemos que siempre estar pensando. No, y más, yo te puedo decir algo más. Pueden haber dos áreas idénticas. La misma especie de alga, la misma especie de hierba, el mismo especie de fondo idéntico. Pero hay algo que no atrae a cajunchos a algunas áreas. Más sin embargo, otras áreas que tú dirías que no son tan perfectas, sí los atrae. Que siempre se conocen, que es la área donde nosotros pescamos usualmente. También cambia cuando los animales van a ciertas áreas durante el año. Por ejemplo, hay áreas de pesca de nosotros que son de invierno y tenemos áreas de pesca para verano. O sea, que si tú vas a un área de verano, en invierno no vas a coger nada y viceversa. O sea, ¿qué los atrae por cada cierta época del año? Pues no sé. También, Graciela, cabe aclarar que si hay un desove al salir del invierno y hay un desove al salir del verano, para mí que lo que estimula el desove es el cambio de temperatura, no que sea alto o que sea bajo, sino el cambio. Otro punto más que es bien interesante es que en la época de desove, aunque sea el pico más fuerte, donde hay juveniles, los adultos que están cerca de los juveniles no se reproducen. Lejos de los juveniles, sí. ¿Qué evita que los adultos se reproduzcan allí? No sé. Que son preguntas sí, que por eso todavía. ahora... Sí, una de las cosas que es bien importante es esto que ha dicho Andy, porque mucha información, por ejemplo, vamos a poner que van a pescar en la época de invierno X especie y no hay. Pero los pescadores saben que no es una especie que se encuentra en invierno. Pero las estadísticas entonces lo que aparecen es que aparecen 3 o 4 libras nada más. Y después viene un pico, y después vuelve y baja. Y después viene otro pico, y después vuelve y baja. La gente asume de primera intención que hay un problema con la pesca. Y aquí es donde viene toda la información específica de las áreas de pesca, del esfuerzo pesquero para determinar, como vimos en los picos de la cabrilla, cuándo es una época de reproducción, cuándo es una época de alimentación, cuándo están creciendo, dónde están creciendo. Y es información que se obtiene de los datos, porque son datos que nos dan los pescadores comerciales. Así que eso es parte de la investigación que se tiene que hacer para uno poder contestar estas preguntas. También hay algo más en cuestión a los resultados de las gráficas. Y es que, por ejemplo, yo en el tiempo de veda de cajuncho me dedico a buscar pescado. Y obviamente la cabrilla está en una de las especies. Va a aumentar los números de desembarco porque los cajucheros están pescando cabrilla. Cuando vuelve la pesca de cajucho en noviembre, pues baja, porque ya el pescador entonces él está buscando el cajucho y la cabrilla y el cajucho muy pocas veces se encuentran, a menos que el cajucho esté en la piedra. Pero como mayormente abunda en la hierba, pues no se pesca la cabrilla en esos momentos. O sea, que hay que ver qué hay detrás de los resultados de la gráfica. Pues me alegro muchísimo también que hayas traído esta colación, porque uno de los esfuerzos que está llevando a cabo el Consejo de Administración Pesquera es trabajar con el ecosistema, con las comunidades de peces, porque esto es una de las cosas que, viniendo de estudios que mayormente tienen muchísimas libras de una sola especie versus unas pesquerías que son extremadamente diversas durante todo el año y que los picos son cuando se agregan estas especies o cuando están en su época reproductiva, etcétera, esa dinámica que hay entre la pesca de una especie a que se ha dedicado un pescador, una reglamentación y el cambio a otras especies tiene que estar considerado. Así que el esfuerzo que se está haciendo ahora incluye estos cambios de temperatura en la distribución de las especies según las estadísticas de pesca. O sea que estamos mirando ese aspecto no solamente por la regulación, sino por los cambios ambientales que están habiendo en el océano. Así que esto está todo caminando ahora mismo. Hay un proyecto bien grande en términos de ecosistemas, en términos de mirar las comunidades de peces,
tanto desde el aspecto del muestreo en el sitio como de la pesca que han traído los pescadores por tantos años. Pues sí, yo quería comentar que definitivamente mientras más fría esté el agua, más oxígeno tiene el agua disuelto. Y tenemos el problema adicional de la acidificación de los océanos, el problema adicional de los cambios dramáticos en temperatura, el problema adicional de la cantidad de agua del Amazonas y el Orinoco que está llegando a estas áreas, y que recientemente estamos trabajando con los eddies que se están moviendo por esta área. Sí hemos notado alguna diferencia. Perdóname, hay otra cosa importante en esa área del oeste que hablamos, y es que la descarga del río Dañasco tiene un impacto significativo en esa área. Toda esa área de ahí, el agua está en una cantidad de depósitos, tanto de materia orgánica como tanto del runoff de la agricultura, tierra, fango. Ahí se ven hasta vacas muertas por ahí para abajo. Parte del trabajo que se está haciendo está utilizando las imágenes de satélite para ver las descargas de los ríos y cómo se cambia la turbidez de la columna de agua, para ver cómo la mala calidad del agua entonces impacta el área de reclutamiento de los juveniles. Si no tienes un hábitat para que se recluten, no van a poder crecer, no van a poder sobrevivir, o los tenemos que ir a buscar a otro sitio parecido, pero o más profundo, o más lejos de la costa, o más hacia el sur, etcétera. O sea que tenemos ese gran problema. Yo casi estoy terminando, o sea, casi Andy y yo estamos terminando. Estas son las especies que tienen una veda completa. Estas especies no se pueden pescar ni en las aguas estatales ni en las aguas federales. Son el mero cherna, el Epinephelus striatus, y hay que tener cuidado porque la cherna en Aguadilla, esa área por allá, es el mero cabrilla, no es el mero naso. Sí. Y el mero sapo o mero grande, el Epinephelus itahara, son especies completamente prohibidas, cuya reglamentación ya data desde los años, creo que el 2010, si no me equivoco, y 2004 o antes, pero que sí aparentemente se están viendo de estos animales agregándose en ciertas áreas. Uno de los temas que probablemente se traiga al Consejo es la aparición de los naso groupers en ciertas áreas que tal vez amerite consideración de mayor cuidado, porque el anzuelo, una vez que se va al agua, a menos que uno no lleve una cámara, y aún con la cámara uno no lo puede soltar a profundidad, a menos que el anzuelo no venga enganchado. Una vez que se lo trague, ahí ya la mortalidad es segura. Y finalmente, los corales, desde la orilla hasta las 200 millas, y los cotorros, solamente estos tres cotorros, el guacamaya, el pindao y el judío, en las aguas federales, no en las aguas estatales. Un comentario. Una gráfica más. Un comentario sobre lo que dijo de la mortalidad en la pesca. Hay una aguja que se está usando que es para desinflar, claro, hay que saberlo usar, pero es para desinflar el pescado de tal manera que se le pueda soltar, aunque sea un pescado de profundidad, y pueda nadar de nuevo a la profundidad. Claro, pueden haber daños internos, etcétera, pero ya se están viendo herramientas para aumentar la probabilidad de que ese pez pueda vivir, y es algo que tal vez se puede introducir más en Puerto Rico, de tal manera que se pueda utilizar como una herramienta para reducir la mortandad en este tipo de pesca. Aquí. Sí, hay, Capitán Marcos Heinke, por ejemplo, hace mucho trabajo con eso. Va a depender mucho de cuánto se traga el anzuelo, el animal, porque definitivamente una vez que se lo traga y llega al buche ya hay muy poco que se pueda hacer. Pero la otra cosa es alertar a los científicos, al laboratorio pesquero, a los muchachos al grupo de ciencias marinas, etcétera, de que están apareciendo muchos animales de estos, naso o el Goliath, en el área,
y entonces pues ya uno puede más o menos empujar a ver si se puede hacer algún tipo de estudio para eso. ¿Okay? Así Mira, que eso sí es otro proyecto que está caminando. yo Quiero llevo, poner uno... ajá. Dime, Andy. O sea, yo llevo un par de años que cada vez que encuentro un mero cherna, pues cojo la información con GPS, el tipo de fondo, la profundidad, el estado del animal, el más o menos el tamaño, y se lo estoy reportando a la doctora Chávez. Aquí en el suroeste estamos viendo juveniles de menos de unas 15 pulgadas. Ya habíamos identificado unas 20, 22 individuos. Son muy pocos, pero hay algo. Hay algunos juveniles. Que eso quiere decir que se están reproduciendo. ¿Pero dónde? ¿Y cuántos adultos quedan? Eso es lo que no se sabe. Exacto, y esto aprovecho para decirte que una de las cosas que tenemos que hacer es que tenemos que decirle a la gente, especialmente a aquellos pescadores recreativos, a los que se vayan cerca en los lagos Mayanitas, que aprendan a reconocer los diferentes meros para que no vayan a fiar al que no es. Exacto. Porque es muy importante. Eso es un problema. Voy a terminar rápido con una pequeña gráfica. Esto Wilson Santiago es quien me ha provisto de todo esto, y una vez que uno encuentra algo que está bien hecho, no vale la pena rehacerlo, porque esto está perfecto. Aquí ustedes pueden ver, creo que alguien tiene eso mismo, muy bien. Así que estamos viendo sencillamente la información que nosotros necesitamos para establecer medidas de manejo que sean viables, que se puedan llevar a cabo y que signifiquen algo para la población. Porque teniendo el número de peces por un lado y la densidad poblacional, nosotros tenemos que dejarlos crecer, dejarlos que se reproduzcan, mantener un balance entre ese nacimiento y esa mortandad. Y la razón, sabemos que hay muchos problemas, sabemos que hay contaminación, que hay cambios climáticos, que hay pesca, que hay enfermedades, que hay especies invasivas que se mueren por la naturaleza de morirse. Pero lo más importante de esto es que podamos mantener este balance, que estemos pescando manteniendo una densidad poblacional que se pueda reproducir ella misma. Y ese es el problema principal que estamos tratando de solucionar con las medidas de manejo, específicamente con las vedas durante la época reproductiva. ¿Okay? Este es el balance que tenemos que mantener. Así que, y estas gráficas son excepcionales, está muy bien explicado. Wilson lo utiliza en sus cursos de pesca comercial todo el tiempo. Quien nos esté escuchando que pesque comercialmente y no lo ha tomado, lo deben tomar porque tiene toda la información en un curso. Entonces, tratándome también de otras cosas, este es el resumen de lo que estamos tratando de hacer. La razón por la que hay vedas, porque las especies se protejan durante su periodo de reproducción, y en esas áreas en específico donde se reproducen, manteniendo el hábitat en mejores condiciones posibles. ¿Okay? Andy, voy a poner los videos. Bueno, primero la información. Si alguien tiene preguntas, nos las pueden ir haciendo. Yo voy a poner los videos para que corran. Aquí está, Andy está en las redes sociales. Y nosotros tenemos la página del consejo con la información de la reglamentación, etc. ¿Ok? Voy a poner el video y entonces, Omar, Amanda, si nos van diciendo si tenemos preguntas o algo que contestar. ¿Ok? Esto no tiene sonido, o sea, lo que se oye son los buzos respirando. Creo que van a ver, esta no era la parte que teníamos, pero ahí está. Me parece que hay unas preguntas aquí. Me dicen si te las digo ahora. ¿Se ve bien el video? Sí, se ve bien. Okay, aquí abajo hay meros. Pues si nos las vas diciendo, sí, o sea, todo el mundo debe estar mirando el video porque la verdad que es excepcional, o sea, poder ver agregaciones todavía que ocurren. Y relativamente un área que se ve, el filtro no estaba muy bien puesto, pero se ve que es un fondo que está en bastante buenas condiciones. Yo quería mencionar Andy, ¿qué tú crees? Si puedo mencionar algún momentito antes de que se me olvide. ¿Me pueden oír? Sí.
Sí. Sí. Ok. En cuanto de los meros, de los avistamientos y demás, hay una página que tienen un proyecto de Islamar Research y de JR Reefcaping que se llama Meros PR. Lo pueden buscar así en Google y si, ¿verdad? Si usted tiene un avistamiento de un mero, pues puedes reportarlo ahí. Puedes poner localización, si puedes coger la medida, de verdad, sí, obviamente si lo pescaste, medida o peso y diferentes datos que les pide. Incluso en la página tiene una imagen, unas ilustraciones de varias especies de meros que tenemos aquí. Se llama Meros PR. Sí, eso es bien importante. Ven algunas varillas por ahí, que hay una serie de arrecifes mesofóticos que se les ha puesto la varilla para tener unos transectos permanentes, para que se pueda ir a hacer el muestreo exactamente en el mismo sitio. Se pone una o dos, no se ponen más de esas, pero definitivamente esto es uno de los sitios donde todavía hay agregaciones de peces. Sí vieron scuba en vez de rebreathers en este caso, porque estaban exclusivamente haciendo la fotografía del área, pero para muestrear el área en específico hay que usar mezcla de gases o hay que usar rebreathers para poder hacer los transectos que normalmente se hacen en estas áreas. Esta área se ha visitado, creo que ahora va a ser la segunda o la tercera vez en los últimos 10 años, así que cuando tengamos la información les dejamos saber cuántos animales se muestrearon esta vez. No se están pescando, solamente se retratan. ¿Okay? Y valga la aclaración, que esos son meros tigres. Ay, gracias, exactamente. Sí. No, perdóname, dientes de sable, Bueno, sí, es el Microperga. Ajá. Exacto. ¿Okay? Están viendo los colores de la reproducción, ven las hembras un poquito más hinchadas que los machos. Así que esto es parte del trabajo que se está haciendo en los arrecifes un poco más profundos. Yo no lo estoy haciendo, lo está haciendo el grupo del doctor García Sáiz y compañía. Okay. ¿Quieres que vayamos contestando alguna pregunta? Si alguien tiene alguna... Ricardo, mira los fondos que hay. Tenemos varias preguntas por el Facebook Live de Amando Océano y varios comentarios también. Yamitza dice que muy bien dicho que es la responsabilidad de todos, que me parece un comentario chévere. No solamente es como los pescadores, sino los consumidores también pueden poner su granito de arena en aportar a las vedas. Tenemos la Comisión de Cuenca Villa Victoria, que ellos preguntan cuáles fueron los procesos de gestión o concertación previos que se realizaron con los pescadores y restauranteros o comerciantes para la aplicación de la veda. Ok, podemos contestar esa primero. En términos del Consejo y en la época, estos son vedas que datan de hace ya mucho tiempo, pero el proceso usualmente es el mismo. Viene la información al Consejo con algún problema que la gente ve. Por ejemplo, que disminuyó la cantidad de cabrillas que se están cogiendo durante la época de desove, que disminuyeron la cantidad de carruchos que se estaban cogiendo durante la época de poner huevas. El proceso del consejo es largo y tendido. Una vez que viene esta información al consejo, se hacen reuniones para recoger información, para exponer el problema y qué información hay disponible, quién ve las cosas de una manera diferente, cuáles pueden ser las posibles soluciones al problema que se está llevando al público. Una vez que se recoge la información, se le lleva al consejo, el consejo en una cosa que se llama un white paper, oye la información o lee la información que se ha recopilado y determinan si vamos a seguir con el proceso de ir a vistas públicas, de encontrar soluciones al problema. En el caso de la veda de la cabrilla, por ejemplo, o lo mismo del carrucho, fueron reuniones
de mucha participación de pescadores. Me acuerdo una reunión en la parguera, Andy, yo no sé si tú te acuerdas de eso, que fueron en cuantía para la cuestión de la época del año en que se iba a cerrar, el tamaño mínimo que se iba a establecer, el problema de traer el cascarón hasta el bote y tener que traerlo a tierra, después depositar todas esas caracoles en tierra. O sea, que es un proceso, se anuncia en el periódico cuándo van a hacer las reuniones, se prepara un trabajo donde se dan las opciones o las alternativas viables, se recoge información si hay otras alternativas que no se consideraron. Una vez que llegamos a ese punto, el Consejo escoge una alternativa preferida. Por ejemplo, la medida de que se cierre diciembre, enero y febrero, la época de la cabrilla. Eso entonces pasa por el periodo de ser publicado en el registro federal. Si hay mucha oposición o mucha controversia, se pueden hacer un segundo grupo de vistas públicas para considerar cualquier otra información que no se haya considerado antes. Se hace una reglamentación propuesta, la cual va al registro federal también, y después entonces se publica la reglamentación final después de todo este periodo de tiempo. Usualmente toma alrededor de 2 a 3 años todo este proceso. Mucho jode. Me quedo. Ok. Yo creo que eso contesta la pregunta, ¿no? Andy, ¿se me quedó algo? No. Entonces, cuando no hay información, como por ejemplo lo que pasó con el carrucho, pues se hacen estudios especiales para determinar esa relación entre la temperatura y la mayor cantidad de puesta de huevos, etcétera, para poder entonces tomar una determinación en cuanto a cuándo se va a establecer esa veda de tiempo. Pero entonces, en cuanto al carrucho, como sucedió con nosotros, después que se estableció la veda y apareció una información nueva que indicaba que no era el tiempo correcto, pues, se movió. O sea, que fue bastante dinámica y bastante rápida, porque no tomó tanto tiempo. Fue probablemente la más rápida. Ajá. Así que en términos de información se publica en el periódico, en las redes sociales ahora, etcétera. Sí, el Consejo tiene un panel asesor científico, que son científicos locales o de Estados Unidos con expertise en los procesos que estamos llevando a cabo para la evaluación de estas poblaciones. También tiene unos paneles asesores de distrito donde hay pescadores comerciales, pescadores recreativos, hay dueños de restaurantes, hay chefs, hay consumidores. También tenemos el grupo de educación y extensión educativa. Y toda esa información de todos estos grupos forman parte de la toma de decisiones del Consejo. Ok, no sé si esto era un comentario, Amanda, dice puede vender lo que tenga por los próximos 7 días después del comienzo de la veda. Yo creo que eso era un comentario y no una pregunta. Sí, pero eso es el reglamento en Puerto Rico. O sea, cuando empieza la veda, te dan 7 días para salir de lo que tienes guardado. Pero si eso es importado, tú puedes venderla, ¿verdad? Exacto. Existe la laguna que si lo compras, entre comillas, si lo compras, pues puedes seguir vendiendo, siempre y cuando tengas el recibo. Que es una laguna que había que corregir. Pues para hacer efectivo una veda, tienes que prohibirse la venta total por los 90 días y punto. Nadie se va a morir por 90 días sin vender ese producto, pero estamos haciendo un beneficio bastante grande a la especie, porque hay menos demanda. Andy, ahí tú también tienes la experiencia de participar en grupos internacionales, como lo has hecho en el Instituto de Pesquerías del Golfo de México y el Caribe, en términos de fomentar que haya reglamentación compatible para algunas especies a través de todo el Caribe. O sea, de que tengan una medida de manejo del tamaño mínimo, que tengan una época de cierre. Pues mira, en el GCFI, en uno de los GCFI de Colombia, creo que fue el primero, el que fue en Santa Marta, yo hice la misma denuncia de que hay esas lagunas abiertas en un tiempo
de veda, que lo ideal sería que se prohibiera. Y creo que ya la República Dominicana lo adoptó, y México, donde prohíben todo tipo de venta de una especie que está en veda. Ni restaurantes, ni pescadería, nadie. Se saca del menú, punto. Ya en la República Dominicana lo están haciendo con la langosta y creo que con el cajucho. Y en México creo que también lo están haciendo con la langosta y Sí, con otras yo pienso especies. que así es como se debería hacer, ¿verdad? Es lo más lógico. Sí, exacto. Lo que pasa es que hay leyes, otras que no son definitivamente las que tienen que ver con pesquerías, pero sin embargo, si el carrucho, por ejemplo, está en CITES, o sea que tiene que tener un manifiesto cuando entra aquí la información. La langosta, por ejemplo, tiene una medida que evita que entre a Puerto Rico, se supone, langosta que sea menor de 3,5 pulgadas de caparazón si viene entera, o de X cantidad, porque no me acuerdo, de las onzas de rabo que vienen en las cajas que venden en los supermercados, etcétera. O sea que la langosta que llega aquí tiene que estar bajo la misma reglamentación que tenemos nosotros. ¿Okay? O sea que tiene que tener ese tamaño, tiene que tener esas onzas de rabo, etcétera. O sea que eso sí ya está pasando. Voy a poner otro video de Michelle Shatter y Elizabeth Caddison para que lo vayan disfrutando mientras seguimos hablando. Okay. Ahí tenemos otra área. No son las mismas áreas. Pueden ver que esta tiene un poco más de declive en el fondo, que aparentemente ahí, o sea, está más concentrada la agregación, etcétera. Lo van a ver, Andy, lo vas a ver mira, por ahí lo bien. Así es que, y son esfuerzos que se están llevando a cabo en diferentes áreas para determinar cuántos de estos animales hay, cuándo aparecen, si hay que cambiar la época en que se agregan, etcétera. O sea que es información que se trae al Consejo para que el Consejo la discuta en términos de la época del año, del sitio, etcétera. Okay. Yo llegué a pescar unas áreas de desove en Mona hace muchos años atrás, a principios de los 80, donde estaban los meros guajiles, se agregaban en enero y se encontraban por ciento, eran muchos. Pero ya Isla de Mona es una reserva, ya no se permite la pesca. Hay otra pregunta por aquí que dice: ¿qué elementos deben de considerarse para la aplicación de una determinada veda? Asumo que tiene que ver con y demás. La primera, nosotros no creemos que el recurso es ilimitado y no es ilimitado. Ese es el primero. Lo primero que hay que saber es que no es ilimitado. O sea, que tenemos que si vamos a pescar, si vamos a utilizar el recurso, hay que utilizarlo dentro de unos ciertos parámetros. Nosotros aquí, contrario a las áreas templadas donde la gente ve esas cantidades enormes de un solo animal y todos los animales son iguales, todos son coloraditos o todos son plateados, pero son la misma especie, eso no es la vida de cada día nuestra aquí. No. Creo que van por 300 y pico de especies que se encuentran en cada pesca del pescador comercial. Son una cantidad de especies bien diferentes. Y lo que dijo Andy ahorita del cambio según la reglamentación o según la época del año es bien importante y es algo que realmente nosotros estamos bastante cruditos en utilizar. Así que esas son las dos cosas que yo diría. Número uno, acordarnos que no es ilimitado el recurso. Y número dos, que tenemos que analizar los datos en términos de cómo fluctúan esos números de la población naturalmente versus cuando los pescamos en su época reproductiva. Yo sigo insistiendo en la cuestión de proteger a los parentales, porque es que sin parentales no va a haber larvas y juveniles, no los va a haber. Fíjate, y algo que tenemos tener bien claro y en mente y usarlo como base es que no cometamos el error que se cometió con el mero cherna. Se esperó muy tarde para hacer una reglamentación y ya el mero cherna está en peligro de extinción. Está en un peligro inminente. Y si no hacemos algo por el mero, lo vamos a perder. O sea, no podemos esperar a que otras especies lleguen a ese estado para después reaccionar. Hacerlo a tiempo.
Exactamente. Una de las cosas en términos de eso, Andy, que es bien importante, es que sí había reglamentación en los planes de manejo de 1985, había un tamaño mínimo para las chernas, había el proteger su época de desove, faltaba bastante en términos de la información, pero lo que no se puede permitir es que la falta de información evite que protejamos el recurso. Exacto. Y hay que actuar. Ok, hay otra pregunta que dice, ¿en qué organismo falta establecer vedas? En 380. Pero es que, o sea, no todos ellos tendrían que tener una veda, pero es que realmente recientemente se está haciendo otro trabajo. El plan de manejo original de 1985 creo que tenía algo como 189, 200 especies de peces que estaban incluidos en esa lista. Se ha ido modificando en la medida en que los pescadores están específicamente yendo detrás de una especie u otra. Hay animales que se reproducen. El problema con los meros es que tardan mucho en llegar a reproducirse. Ese es el problema principal. Aquellos que se reproducen bien rápido, que crecen bien rápido, no deben tener mucho problema, aunque siempre podemos tener un cambio dramático en el ambiente que entonces causa que se colapse la población, como pasa con las sardinas, por ejemplo. Esto del sargazo causó un problema alrededor de la costa, porque al cambiar la calidad del agua, pues salían las sardinas flotando y los peces flotando, o sea, y te mata la población de sardinas en ciertas áreas. Así que no todas las especies tienen que tener una veda, ¿okay? Aquellas más importantes, tanto para la pesca comercial o la pesca recreativa, que presentan problemas en su tamaño, en el número de animales que están, o que presentan una pesca indiscriminada, desde el más chiquitito hasta el más grande, en todas las épocas del año, en la época de desove, etcétera, son las especies que si alguien sabe que están teniendo problemas, lo debe traer ya sea a Recursos Naturales o al Consejo de Pesca. Sí, que la mayoría de las pesquerías aquí son de carrucho, langosta, chillo, mero y pargo. Pero eso no quiere decir que alguna más pequeña o alguna que hemos notado menos, porque pues vamos a poner que está descrita bajo un nombre que pues, nadie realmente sabe porque recoge 4, 5, 6 especies, pueda ser un problema. Los tiburones, por ejemplo, que están bajo Highly Migratory Species, tardan un montón en crecer, tardan un montón en reproducirse, la reproducción toma mucho tiempo y hay poco bebé en ese tiempo, y entonces pues, son poblaciones que se ven mucho más afectadas por la pesca que otras. Amanda, ¿estás por ahí? No sé si está por ahí todavía. Es que no estoy viendo el Yo le tengo una pregunta a Andy. Si no tienes más ninguna, yo tengo una, Andy, que necesito que conteste. Andy, específicamente tú piensas que las vedas que se han establecido hasta ahora han funcionado. Y si no... Yo entiendo que sí, porque la cabrilla se está viendo que se ve más cabrilla que antes. Con el carrucho, obviamente, si quitamos el efecto del huracán, del medio se mantiene estable. Obviamente hay cosas que hay que mejorar, pero no es tanto en la veda, sino en la implementación, la vigilancia, que son cosas que tienen que ir de la mano. No vale de nada que tenga un reglamento, una ley, si no hay nadie que lo esfuerce. Pero que sí, una buena veda bien aplicada, claro, que tiene resultados. Y obviamente mantener todo el tiempo la investigación. Los tiempos están cambiando, las temperaturas están cambiando. Puede que tal vez se mueva el pico de una especie de desove en algún momento hacia adelante, hacia atrás. Pues hay que estar pendiente a eso, intentar que esa veda siempre se mantenga cubriendo esos picos. Así que no es fácil, pero tampoco es imposible.
Ya que estamos ahí, esa era una pregunta. Que cada cuánto tiempo, luego ¿verdad? De poner la veda, cada cuánto tiempo se deben realizar estudios para ver cómo, si está funcionando esa veda o cómo están las poblaciones en las diferentes áreas. Bueno, el problema principal, el principalísimo que hay es el conseguir fondos continuos, porque en realidad estas poblaciones se deberían estar monitoreando continuamente. Número uno, por lo que dijo Andy, debería haber un sistema para recoger información de esa temperatura, de este cambio en esas áreas donde sabemos que se están agregando. Y eso sería un monitoreo que tendría que estar completo, porque es lo único que nos va a decir si está cambiando la fecha en que tenemos esa veda ya establecida. Número dos, o sea, esto, por ejemplo, pues poner una cámara en algún sitio para monitorearlo, es extremadamente, consume mucho tiempo el hacer muestreos de buzos en estas áreas, pero hay que hacerlo y se deberían hacer continuamente. En Islas Vírgenes es uno de los sitios donde han mantenido la mayor cantidad de trabajo, pero sin embargo nos damos cuenta cuando vemos los datos que inevitablemente hay un rompimiento en la continuidad de esos datos. Y entonces se cae al piso todo el esfuerzo que han hecho para monitorearlo. Así que la otra cosa sería convertir más buzos recreativos, más buzos que les gusta ir a estos sitios. O sea, obviamente son buceos mucho más especializados a estas profundidades, pero que estuviesen interesados en ayudar la ciencia ciudadana, es que se llama, para aportar a esto. Y por lo último, pero probablemente lo más importante, desarrollar un programa de investigación utilizando a los mismos pescadores. La cosa es que entonces, hablando de lagunas, viene la laguna de qué se hace con esa pesca. En realidad la pesca no debería ser pesca de llevarse, debe ser una pesca de marcar, de medir y de volver a dejar ir a estos animales. Así que el problema principal es al llegar los fondos para que se monitoreen estas agregaciones. ¿Están haciendo esos adiestramientos ahora mismo a los pescadores o no se está trabajando con eso? Yo creo, o sea, se está trabajando con pescadores de cartucho, de pargos de profundidad, con cámaras, con aparatos para muestrear la salinidad y la temperatura. Estoy tratando de pensar si hay algún otro. Se va a trabajar con la NASA y la langosta específicamente, pero no, eso está realmente en pañales. Necesitaríamos realmente un grupo que se dedicase a este entrenamiento de científicos y pescadores trabajando Okay. ¿Verdad, Andy? Yo creo que eso le falta todavía un poquito. Fíjate, Graciela, algo que tenemos que tener en cuenta es que desde el 2011 hacia acá, que fue cuando empezó el primer evento de sargazo, esto tiene que tener algún efecto a largo plazo, porque también las aguas turbias del Orinoco están llegando aquí a Puerto Rico casi constantes. O sea, y eso tiene que tener algún efecto en algún momento. Y obviamente, tal vez en los desoves, en el movimiento de las especies, en el desplazamiento de las especies, en agua llana y en agua profunda, porque el agua dulce tiene que tener algún efecto. Y a eso hay que prestarle mucha, pero mucha atención. Sí, tenemos el problema de las aguas verdes que se llama, no solamente impacta a los pescadores comerciales, especialmente a los buzos que no pueden salir por la urticaria y porque no se ve enfrente de ellos, pero también el buzo recreativo, los charters, toda la gente que utiliza el mar para utilizar sus recursos, la misma pesca de especies pelágicas, etcétera. Pero volvemos, no hay un monitoreo constante de esto. O sea, que eso, el impacto que pueda tener en el desplazamiento de las larvas también, o sea, cuando viene esa corriente y se lleva todo lo que pueda haber cercano a la costa en términos de la superficie. Sí les voy a decir que parece que los pescadores en términos de cartucho, que estaban diciendo que hay un problema con la temperatura en el fondo, hay lo que se llama el agua del mar de los sargazos, la
temperatura que tiene son 18 grados centígrados. Y esa lengua de agua, cuando entra por el canal de la Mona, puede variar en términos de hasta dónde llega y cuán extensa es. O sea que en ese sentido, pues se está muestreando el agua para determinar esa relación entre cartucho y temperatura y la misma pesca de cartucho. O sea que nosotros tratamos de responder a las preguntas específicas que tienen los pescadores. Una pregunta, ¿se han hablado de, no sé si eso es posible, de vedas como por región? O sea, por ejemplo, que es una veda diferente en el sur, tal vez en meses diferentes en el sur de la isla o en el norte, o eso no se ha estudiado o no cambia ¿verdad? En esas pequeñas escalas. Meses diferentes. Sí, bueno, sí hay una diferencia. No, sí. Tienes toda la razón y entiendo la pregunta perfectamente bien. El problema es tener la información para poder hacerlo. Y cuán dinámico uno puede ser, es decir, por ejemplo, al sur de San Tomás va a ser diciembre, enero y febrero, pero entonces cuando llegamos a la costa oeste de Puerto Rico va a ser enero, febrero y marzo. Ahí es donde hay que incluir las personas que bregan con hacer cumplir las leyes, hay que incluirla en cómo tú vas a dar la información para poder cambiar esas fechas de acuerdo con la temperatura o lo que esté pasando. Sí hay diferencias, pero vale la pena hacer eso versus si con los meses que están en veda tú cubres la mayor parte de la población de cada una de estas áreas. Eso yo no te lo puedo contestar porque no lo sé. Hay un detalle que tal vez sea relevante en esa discusión y es que, por ejemplo, en el caso del CICO, el CICO cierra 6 meses y es ahí nada más. Básicamente el CICO se coge mucha cabrilla y por 6 meses está cerrado que no se puede pescar nada. Bueno, no se pueden pescar peces de arrecife manejados por el Consejo y solamente en la parte del agua federal. El gobierno de Puerto Rico prohíbe el uso, igual que el federal, el uso de artes de pesca que tocan el fondo, pero el bajo de CICO en realidad tiene una diferencia de compatibilidad en la reglamentación. Así que sí, son 6 meses, sí se extiende para todos los peces de arrecife manejados por el Consejo. Las otras 2 áreas en el oeste de Puerto Rico son 3 meses, toda pesca prohibida durante esos 3 meses. Ok, voy a ir que veo que tengo otras preguntas aquí. ¿Se han encontrado especies invasoras en el área que perjudiquen la reproducción? Bueno, sé que se han encontrado especies invasoras en las áreas reproductivas, porque el pez león, por ejemplo, es uno de ellos. También se han encontrado yeguas marinas en las aguas más someras, en áreas que el Consejo ha mantenido que son hábitat esencial para peces, especialmente para los juveniles, que disminuyan o impacten la reproducción. No creo que el evento de la reproducción se vea impactado por eso, pero sí había un grupo de buzos que estaban buscando lo que tenía en el estómago el pez león. Y lo que sí puede impactar es a la cantidad de peces juveniles que se pueden comer. Cierto, es así. Pero sí, porque cuando están reproduciendo los adultos, cuando los adultos, o sea, cuando los meros, la cabrilla se reproducen, o sea, son animales adultos, son mucho más grandes que el pez león. Que el león en sí, en la reproducción como tal, no afecta nada. No. Y que yo sepa, no hay nada que esté comiéndose los huevitos cuando ya se han reproducido. No. Así es que directamente a la población de parentales, no me parece. Pero si hay alguien en el grupo, si está Michelle o si está Chelsea, alguien de la Stacy, alguien de las personas que están trabajando con esto, que me puedan dar la información y corregir, pero hasta donde tengo entendido, no. En este caso, tal vez lo que podría afectar, y yo entiendo que mínimo, sería la presencia de los tiburones en las agregaciones. Pero yo entiendo que tampoco
al grado de afectar en su totalidad, tal vez en el momento cuando se come algún pez, pero nada más. Pero como que afecte Bueno, el a whale todo, ¿no? shark, Exacto, pero aquí en Puerto Rico no abundan mucho. muy raro, sí. Sí, no Así que abundan mucho no las creemos ballenas aquí. que, ni Andy ni yo pensamos que hay No. un impacto. Entonces, seguido a esa pregunta, la misma persona, Beatriz Díaz, pregunta si en el área no se permite la pesca del pez león en específico. Entiendo yo que será en área que esté encerrada a la pesca, o no sé a qué se refiere ahí. Ok, hay una diferencia entre las áreas protegidas en las aguas federales y en las estatales. Sé que en las estatales hay un problema con lo de sacar el pez león de las áreas que están protegidas. Creo que tienen un protocolo de avisarle a los vigilantes para que vayan con las personas que van a sacar el pez león, etc. En Bajo de Sico en específico, el pez león no es una de las especies manejadas por el Consejo, o sea que en Bajo de Sico podrían sacar todo el pez león que quisiesen en las aguas federales. Toda pesca en Abril la Sierra y Turmalín puede ser un problema, porque aunque no especifica solamente las especies bajo manejo, dice toda pesca, el que la persona esté pescando dentro de esa área cerrada, una intervención de la Guardia Costanera o de los vigilantes que son deputies, que son parte del grupo de la NOAA, y teniendo otras especies a bordo. Por ejemplo, vamos a poner que estaba en, qué sé yo, un poquito más adentro y agarró un jurel y entró al área protegida, y la intervención es en ese momento, aunque lo único que está sacando sea el pez león, por ejemplo, al tener esa otra especie a bordo, como es no pesca, puede que tenga un problema con las autoridades. Sí. Así que eso es una pregunta que tengo que llevar al Para cuestiones de agua al acá consejo. estatales, entiendo que hay un permiso del RNA Sí. que permite pescarlo en reservas naturales. Fíjate, como nota, como comentario, las densidades de las poblaciones del pez león está disminuyendo drásticamente en el oeste. Yo me dedico a pescar leones comercialmente y no se ven ni en las cantidades ni en los tamaños que se veían hace ¿cuánto? 5 o 8 años atrás. Hay mucho menos leones, ya los depredadores como los tiburones, las pajacudas, otras especies están aprendiendo a verlo como alimento. No se ven tanto como antes. Ok, como pez león. Sí. Ya no se ven como antes. ¿No están más profundos? Bueno, tal vez más profundo. De hecho, cuando yo voy a buscar leones, tengo que ir más cerca del beril para poder encontrar animales de buen tamaño y tal vez en mejor cantidad, pero no como antes. En comparación a antes, no. Sí. Ya hay muchos menos. Ok, déjame verificar aquí qué pregunta me falta. Aquí del Facebook Live escribieron, sé que no hablaron de este tipo de veda, pero pregunto, ¿por qué la veda del sábalo si en el área oeste es una plaga y estos viven en ríos y mares? Que por qué el sábado no se puede sacar, ¿verdad? O sea... Y Lo si que no pasa es tenemos que un representante de recursos naturales, yo no me atrevo a decir ni pío. No, aquí está, yo sí, creo que aquí está Wilson. Wilson no es de recursos naturales. Sí, él trabaja en el laboratorio pesquero. Creo que está por ahí Wilson Santiago. Pero es que hay especies que las movieron para uso deportivo. El sábalo, el macaco, el María, el permit. En español el permit, Graciela, ayúdame con eso, el permit en español. Ah, sí, uno de los pómpanos. Es pámpano. El pámpano, la palometa. Estas especies se dejaron para uso recreativo, para catch and release. Porque son especies que comercialmente
no tenían mucho interés. Se movieron estas especies para promover el turismo, la pesca deportiva, que lo pesca, lo pelea, saca fotos y lo suelta. Ok. El único Wilson, problema si es que está ahora hay escuchando muchísimos Puerto Rico. Sí. y tiene algo que aportar, pues en confianza puede abrir el micrófono. Ok, voy a seguir por aquí. A ver si acabamos. Las Vedas se establecen al igual que otros países. Yo creo que eso lo Sí, hablaron ahorita. no necesariamente los mismos meses, pero por ejemplo, una de las cosas que pasó con el Carrucho es que tuvimos un ejercicio de las Vedas que había en los diferentes países a través de todo el Caribe, porque parte de la cosa es cuánto de la producción de larvas de este carrucho de las Antillas Menores viene a tener aquí. La larva del carrucho dura un montón de tiempo en el agua, puede estar viable por mucho tiempo, así es que eso era parte de lo que se vio y lo que se está tratando en el trabajo internacional que hace el Consejo en términos del carrucho, por ejemplo, o de la langosta, que fue otra de las cosas que se estableció, donde hay otros países que tienen vedas para proteger el desove. Aquí no hay veda para proteger el desove. Si hay un tamaño mínimo, en otros sitios no hay tamaño mínimo. O sea que en términos de cuando son recursos que existen en todo el área, tratamos de ver qué es lo que están haciendo los otros países y cómo eso nos puede impactar a nosotros y a nuestros recursos. O sea que hay tablas en los documentos donde se pone cada uno de los países y la época del año en que está vedada cada una de las especies. Por lo menos la langosta y el carrucho yo estoy segura que sí. Creo que el grupo que está trabajando con peces, específicamente con agregaciones de peces de desove, están haciendo eso también. Ok, lo último que veo por aquí es, yo creo que esto hablaron ya, se debería de dar vedas a todas las especies y que no entre ningún producto extranjero de las especies en veda. ¿Se está legislando alguna ley al respecto? Es el sueño de Andy. Sí. Sí, cierto. Sí, pero no se está legislando nada, ¿verdad? Eso fue No, lo que porque hablamos es que ya ahorita. existe una ley de libre comercio. Esta ley de libre comercio impediría el que estas especies que están en veda en Puerto Rico entren a la isla. O sea, no se puede impedir que se importe estas especies aún en el tiempo de veda. Lo ideal sería que no. O aunque entre, que el importador que la recibe no la pueda vender en esos 90 días, que sería lo ideal. Pero no, hasta el momento no hay, que yo sepa, no hay nada. Y lo único que hay es la cuestión de la langosta, que tiene que tener esa medida específica que tenemos aquí. Exacto. Cuando viene en comercio. Sí. Y lo del carrucho sí tiene que ver con CITES. Tiene que tener un manifiesto y esos documentos tienen que decir que cumple con la ley del sitio donde se saca. Por ejemplo, República Dominicana estuvo por un tiempo castigado por la comunidad internacional por eso mismo, porque tienen que cumplir con la reglamentación establecida. Exacto. Y Jamaica. Y Honduras, creo que produce. Ajá. Ok, Ajá. Lo ideal sería eso. O sea, evitar toda venta, todo comercio en el tiempo de la veda. Ahí hay menos demanda, hay menos oferta. Y ahí estaríamos trabajando entonces con la pesca ilegal. Con la pesca ilegal. Sí. Nada, una última pregunta para ir cerrando ya, que nos extendimos bastante. En cuanto a las estadísticas que llenan los pescadores comerciales, ¿verdad? Que tal vez puede que no sean del todo confiables, por así decirlo, y también dejándonos llevar porque tampoco los recreativos llenan esta estadística. ¿Cómo funciona el factor de corrección? O sea, ¿cuánto nos acerca a la realidad de la población? Daniel Matos está por ahí. Una de las cosas, lo que sí yo puedo decir es lo siguiente. Nosotros vemos tanto las libras reportadas
como el factor de corrección que hace el Departamento de Recursos Naturales para los trabajos que se utilizan. Por ejemplo, hay una cosa que se llama el Southeast Data Assessment and Review, que es cuando se evalúa una población. Viene ahora el CDAR 80, que es del peje puerco. Y una de las cosas que se hace es que se mira tanto el reporte como tal, sin ningún factor de corrección, como con los factores de correcciones que recomienda el gobierno de Puerto Rico. Y las vírgenes, por ejemplo, no utilizan ningún factor de corrección. Así que eso lo vemos, Recursos Naturales ha hecho varios esfuerzos de hacerlo por costa, de hacerlo para toda la isla, de mirar las especies que necesitan un factor de corrección, etc. O sea que eso se pone en una balanza y cuando se reúnen todos los científicos a hablar de este asunto, entonces se evalúan si ese factor de corrección va a estar muy alejado de la realidad o si va a estar realmente dentro de lo que debe ser. Por ejemplo, puede ser ventajoso para establecer los límites anuales de captura tener ese factor de corrección porque aumenta la cantidad de libras y a lo mejor hasta estandariza un poco la cantidad de libras que se desembarca. En ese sentido, pues la pesquería se ve como una pesquería más estable a través de un tiempo específico y se determina entonces que no hay un problema de sobrepesca. Esto es un ejemplo de lo que estoy diciendo, que es una de las cosas que puede pasar. Pero volvemos, siempre que se toma en consideración los datos que se van a utilizar, se ven tanto la pesca reportada como la pesca con el factor de corrección. Ok, excelente. Amanda, si estás por ahí, no sé si Amanda está. Sí, estoy aquí. Ok, nada, si querías decir algo más o tenías algo más que comentar ahí. No, nada, básicamente estoy súper extremadamente agradecida y hablo de parte de todo el corillo de Amando Océano, de que Graciela y Andrés pudieron acompañarnos hoy. También hablo por toda la audiencia, yo sé que a todo el mundo le encantó, por lo menos con los comentarios en Facebook y los comentarios aquí, todo el mundo le fascinó la charla, así que gracias por acompañarnos. Tuvimos casi 40 personas aquí, más como 20 personas en Facebook Live, y no me imagino en todos los shares que se han hecho, así que casi 100 personas, 100 participantes que estuvieron con nosotros hoy, así que gracias, y un tema muy importante que todo el mundo debería saber, y si están en Facebook, denle share a esta charla también para que otras personas lo puedan ver, esto va a estar grabado. Igual, alguien por ahí preguntó que cómo puede saber sobre de vez en cuando cuáles especies están en veda. Pueden buscar a Caribbean Fishery en Facebook e Instagram. No sé si Cristina está por ahí, que a lo mejor pueda escribir en el chat. Sí. Sí, estoy por aquí. O si puedes mencionarlo, cómo buscarlo en Instagram y Facebook, que yo sé que todo el tiempo están poniendo las vedas. Nos pueden buscar a través de Instagram, Facebook y Twitter en Caribbean Fishery Management Council. Y en el caso de Twitter, que recientemente lo abrimos, también aparecemos como @Fishery Council. Ok, y imagino que también hay un site, tienen videos en Sí. YouTube también. Tenemos el canal de YouTube también bajo el mismo nombre del Consejo de Pesca en inglés, Caribbean Fishery Management Council. Y también está el website de nosotros que es caribbeanfmc.com. Ok, súper, gracias, muchas gracias Cristina. Y les recomiendo los videos, son excelentes, aprenderán un montón. Y nada, Amando Océano también los pueden buscar en Facebook e Instagram, Amando Océano PR. Vamos a seguir haciendo lo posible por traerle charlas así como esta en colaboración con AECIMA, CESAM. Tenemos eventos presenciales también pronto, obviamente con las debidas precauciones por el COVID. Y no, por mí eso es todo. Mil gracias nuevamente a Graciela, a Andrés y a todo el mundo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. De mi parte A la también, orden. gracias a ambos. Excelente charla. Y gracias a todos los que estuvieron aquí estas 2 horas acompañándonos. Mira, también antes de terminar, me pueden buscar en el grupo de pescadores comerciales y el ambiente. Ahí de información del consejo, del GTFI, toda esta información que concierne a los pescadores se postea en el grupo. Tienen las puertas abiertas cuando quieran.
Gracias. Mil gracias a todos, de verdad que sí. Bien. Bueno, con eso vamos cerrando. Sí, buenas noches a todos. Gracias, Buenas Robert. noches, Buenas mi gente. noches. Gracias. Gracias, gracias. Bye. Bye. Gracias y buenas noches a todos. Bye, Andy. Bye. Nos vemos.